Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar acerca de una nueva cápsula indeleble. A esta cápsula le quise poner por nombre La bendición de aguas profundas. Así que los invito para que vayamos a Lucas 5 del 1 al 11. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecían a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al oír esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Amén. Este pasaje bíblico se volvió muy importante para mi vida porque en determinado momento yo sentí que ya no quería absolutamente nada. Y me ponía a meditar en esta historia que Dios usó para hablar a mi vida. ¿Por qué? Porque a veces pasamos por las historias de la Biblia de manera muy rápida, pero es necesario ir más profundo. ¿Cómo así? Resulta que Pedro le dijo a Jesús que llevaba toda la noche pescando. Pensemos un poquito en eso. No sé si tú trabajes y te hayas tenido que quedar toda la noche hasta la madrugada pasando un informe, haciendo un diseño, grabando un video, no lo sé, pero Pedro había tenido que pescar toda la noche y pescar demanda fuerza, demanda paciencia, demanda de muchas cosas que necesitan ser perfeccionadas en nosotros. Y me llamaba mucho la atención que Jesús, viendo que ellos ya estaban lavando sus redes y estaban haciendo absolutamente todo, llega y le dice como que: hey Pedro, bueno Simón, echa las redes más profundo. O sea, primero le da una instrucción y le dice: coge la barca y ve más profundo, y cuando estés más profundo allí, echa las redes. ¿Por qué me llama la atención? Es porque básicamente él no solamente tenía que ir hasta el punto que había ido antes a pescar, sino que tenía que ir más profundo que eso. Eso demandaba un esfuerzo adicional. Hay momentos en los que estamos tan cansados que sentimos que no podemos ni siquiera llegar a donde ya estábamos. Entonces Jesús le dice: ve más profundo. Pedro, en lugar de decir: no, Señor, estoy cansado, le dice: en tu palabra echaré la red. Y esto me llama tanto la atención porque si yo fuera Pedro y si yo hubiera vivido toda esta escena y yo hubiera estado pescando toda la noche y no pescaba absolutamente nada, yo le hubiera dicho a Jesús como que: bueno Jesús, si tú eres el dueño de los peces, si tú eres el Señor, si tú lo creaste absolutamente todo, Jesús, estoy cansado, o sea, llama a los peces para que me naden por acá, por alrededor, y yo pueda descansar. Pero Pedro no hizo eso. Pedro no cuestionó a su maestro. Al contrario, literalmente él dijo: en tu palabra echaré la red. Y me encanta la palabra porque dice que las redes se llenaban tanto así que tuvieron que pedir ayuda. Jesús no quiere que tú estés haciendo sacrificios porque sí. O sea, Jesús no quiere que tú en Semana Santa te subas a la montaña de rodillas. Jesús no quiere que tú hagas cosas que dañen tu cuerpo. No, Jesús solamente quiere tu obediencia. Hay personas que dicen: ay Jesús, te voy a regalar 20 millones de pesos y te los voy a ofrendar, pero no son capaces de guardar su vida en santidad.
Jesús, por encima de nuestros sacrificios, quiere nuestra obediencia. ¿Saben por qué? Porque tú no puedes obedecer si no amas. Y el primer mandamiento que nos dejó Dios fue amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios quiere que le amemos. Y este acto de obediencia de Pedro mostraba eso, mostraba el amor que sentía. Uno puede decir, pero pues la parábola decía que era el llamamiento, o sea, apenas lo estaba conociendo, sí. Pero ten presente que quizás para Pedro era su primer contacto, pero en su espíritu. La palabra dice en Salmos que ni embrión vieron tus ojos. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, desde que estábamos en la barriga de nuestra madre, ya conocíamos a Dios. Por eso es que yo soy de las que pienso que nosotras no conocemos a Dios, sino que lo reconocemos. Es decir, logramos verlo en medio de todo lo que existe, porque ya en nuestro espíritu está ese espacio para Dios, para que le demos la entrada a Él. ¿Qué pasaría si nosotros decidimos quedarnos a la orilla? ¿Qué pasaría o qué hubiera pasado si Pedro dice yo no quiero ir? Y literalmente se hubiera perdido de esta gran pesca milagrosa que quedó registrada en la Biblia. Y quiero que pienses en este momento de qué te estás perdiendo si no tomas la decisión de obedecer a Jesús. Que podamos pensar en eso. Nosotros somos limitados, pero Dios no. Y hay algo que aprendí hace poco en un libro que se llama La Cuarta Dimensión, de David John Cho. Y él explica en esta historia que la fe no es ciega, la fe ve primero desde lo espiritual. Entonces necesitamos creer en esa palabra que Dios está lanzando en nuestras vidas y caminar en fe, dar el paso de fe, saltar literalmente hacia esas aguas más profundas y sumergirnos en él. No temas. A veces creemos que Dios nos va a fallar, pero el que falla es el hombre. La palabra dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo, lo va a cumplir. Cuando Jesús te llama, te transforma. Él transforma tus limitaciones, transforma tu pensamiento. Y Él no se queda allí diciendo, ay no, si pobrecito lleva toda la noche pescando. No. Él ve tu esfuerzo y premia tu esfuerzo, premia lo que tú estás haciendo. Quiero que veas a Jesús por encima de tus expectativas y por encima de tus limitaciones, porque Él puede hacer más de lo que nosotros podamos pedir e incluso imaginar. Eso lo enseña su palabra. Tú puedas reflexionar en este momento en qué área de tu vida necesitas confiar más en Jesús. En qué aspecto o qué situación que estés viviendo en este momento no estás confiando. Te ha costado como soltar y entregar eso a Dios. Te invito para que te lances en fe, para que des el paso de fe y puedas decirle a Dios, Dios, sin importar lo que pueda pasar, yo te creo. Yo decido ir a esas aguas más profundas, haya o no haya pesca milagrosa. Porque, ¿sabes qué pasa? A veces decimos, sí, te pongo un ejemplo, tienes que terminar una relación, tienes que dejar un empleo o algo está demandando Dios de ti, lo haces. Y por ejemplo, si es un empleo, supongamos Dios no le agrada a tu empleo porque quizás se hacen cosas incorrectas en ese lugar y tú sabes que lo tienes que dejar, tú dices, no, lo dejo y Dios me va a dar un empleo mejor. ¿Qué pasa si no sucede? ¿Qué pasa si no acontece? Algo que he aprendido en mi vida de fe es que quizás no sucede como queremos, pero sucede como Dios lo planeó y sus planes, los planes de Dios siempre son más altos que los nuestros. Incluso si esa pesca milagrosa no aconteciera, créeme que el tú obedecer te va a regalar una porción más de la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios va a ser suficiente para que tu alma se sienta plena. Chicos, no hay nada más bello que obedecer a Dios. No porque otros digan, uy, qué bien, miren cómo están obedeciendo a Dios, no. Sino porque cuando tú obedeces a Dios, lo sientes cerca, disfrutas de su paz, Él te ayuda en medio de las dificultades. Hasta por descarte, obedecer a Dios es la mejor opción. Te animes y te desafíes a dar la milla extra por Dios, a ir a aguas más profundas, a no temer, sin importar tu cansancio, sin importar tu frustración, sin importar nada, porque la palabra de Dios nos enseña, Jesús dice, vengan a mí, aquellos que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Para que puedas ir a aguas más profundas,
puedes hacerlo en la presencia de Dios a través de oración. Señor, llévame más profundo. Permíteme conocerte más. Te animo para que puedas conocer más a Dios, porque como lo decía Pablo en la epístola de Efesios, su amor es ancho, alto, profundo, y literalmente nunca lograremos comprenderlo todo. Pero esa nueva revelación, créeme que te da el impulso que necesitas para seguir caminando. Te invito para que puedas cerrar tus ojos un minutico y podamos orar. Amado Dios, hoy te damos gracias. Gracias por la fe que nos has dado. Gracias incluso, Señor, por las dificultades que hemos podido estar atravesando. Gracias, papá, porque te hemos visto obrar en nuestras vidas. Hoy te pido, por favor, para que nos ayudes a edificar una fe sólida. Nos ayudes a perseverar en medio de las dificultades, para que la fe no nos falte. Así como en algún momento oraste por Pedro, que la fe no le falte, Dios, hoy te pedimos que la fe no nos falte. Que nos ayudes a ir más profundo, Señor, y a deleitarnos en ti. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestras debilidades, tú sabes todo de nosotros. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos para que aún en medio del cansancio, aún en medio del temor, aún en medio de las cosas que podamos estar atravesando, Dios, tú seas más fuerte y tú siempre salgas vencedor en nuestra vida. Que tu presencia sea suficiente para nosotros poder permanecer en ti. Y creo, Señor, que a medida que avanzamos en fe y creemos en cada una de tus palabras, Jesús crece y nosotros menguamos. Y podrá llegar el día en el que podamos decir, ya no vivimos nosotros, sino que Jesús vive en nosotros. Y te damos gracias, papá, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta cápsula indeleble. Te damos toda la gloria y toda la alabanza únicamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por acompañarnos en este tiempo. Te invito para que dejes en los comentarios esa reflexión que te pudo haber dejado esta palabra, o si en algún momento Dios te ha llamado a ir a aguas más profundas y a dar ese paso de fe. ¿Qué te pidió y qué hiciste tú a cambio? ¿Cuál fue ese testimonio? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Porque estoy segura que nunca Dios te va a pedir algo sin traer una respuesta, una recompensa o un resultado. Gracias por acompañarme. Te mando un fuerte abracito y nos vemos en otra cápsula indeleble. ¡Chao!